Bienvenido. En este video vamos a ver cómo poder obtener el dominio de una función. Todas las funciones se componen de dos partes o de lados separados por el signo de igualdad. La parte que contiene a la letra X de la función se le llama variable independiente, porque es capaz de tomar valores numéricos de manera libre, los cuales se ubican en el eje de las X en un plano cartesiano. La parte que se encuentra del lado izquierdo contiene a la letra Y de la función y se le llama variable dependiente, porque depende de cada uno de los valores que va a ir tomando la letra X de la función. Veamos tres ejemplos. En la imagen aparecen tres funciones. La primera función es de tipo lineal y la tenemos como y igual a 3x más 8. Toda la expresión, toda la cantidad que se encuentra del lado derecho con relación al signo igual, todo esto, 3x más 8, pertenece a la variable independiente, es decir, a la letra X. Mientras lo que se encuentra del lado izquierdo del signo de la igualdad se le conoce como variable dependiente. Esto significa que esta variable, la variable Y, va a depender directamente de cada uno de los valores que vaya tomando la letra X. Recordemos que la letra X tiene la libertad de tomar los números que se considere necesario. Y cada número que va a tomar la letra X va a repercutir directamente en la letra Y. Por esa razón, a la letra Y se le conoce como variable dependiente, mientras que a la letra X se le conoce como variable independiente. Aquí a un lado tenemos otra función de tipo cuadrático. Y es igual a 3x al cuadrado menos 8x más 2. De igual manera que la función anterior, toda la expresión que se encuentra del lado derecho, todo esto, se le llama variable independiente. Mientras que lo que tenemos del lado izquierdo con relación a la igualdad, se le llama variable dependiente. Y lo mismo que en la función anterior, exactamente lo mismo. La letra Y va a depender directamente de cada uno de los valores que va a ir tomando la letra X, pues la letra X es una variable libre y puede tomar los valores que considere necesario. Bien, en la parte inferior tenemos otra función de tipo cúbico. Y igual a x al cubo más 4x al cuadrado menos x más 8. De igual manera, todo lo que tenemos del lado derecho, todo esto que estoy encerrando, pertenece a la variable independiente. Y solamente la letra Y, la letra que se encuentra del lado izquierdo de la igualdad, se le llama variable dependiente. Bien, resulta que en todas las funciones, todo lo que pertenece a X, todo lo que es variable independiente, se conoce como dominio de la función. Todo esto viene siendo el dominio de la función. Bien, por lo tanto, el dominio de cualquier función estará determinado por todos los valores o todos los números que se pueden encontrar a lo largo del eje de las X. Bien, veamos lo siguiente. El dominio de la función es el conjunto formado absolutamente
y exclusivamente por valores numéricos que le vamos a dar a la X, y gráficamente lo podemos mirar o lo podemos encontrar sobre el eje horizontal. Esta línea se llama eje horizontal, la cual conocemos con el nombre de eje de las X. Así que sobre este eje vamos a encontrar todos los números que el dominio de la función puede tomar. Recordemos que el eje de las X, a la mitad se encuentra el valor de 0. De la mitad hacia el lado derecho, toda esta parte de aquí, a partir del 0 hacia la derecha, solamente vamos a encontrar valores positivos. Es decir, podemos tener el valor más 1, más 2, más 3, más 4, más 5, etc. Mientras que del centro hacia el lado izquierdo, toda esta parte de aquí solamente va a pertenecer a números negativos, como menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, etc. Por lo tanto, el dominio de una función que se encuentra a lo largo del eje de las X, en ocasiones está formado por solamente números positivos. En otras ocasiones puede estar formado solamente por números negativos. O habrá ciertas funciones que pueden tomar tanto números negativos como números positivos. Bien, por lo tanto, pues el dominio de una función, no lo olvides, está formado por todos aquellos valores, absolutamente todos aquellos valores que podemos encontrar sobre el eje de las X, y a este eje le llamamos recta numérica. Bien, veamos lo siguiente. Vamos a resolver algunos ejercicios en donde vamos a calcular el dominio de algunas funciones. Las funciones que se contienen en este video son las llamadas funciones irracionales, que son aquellas que vienen indicadas con una raíz. Una vez terminado de ver algunos ejemplos de este tipo de funciones, pasaremos a ver las funciones racionales, que son aquellas que vienen escritas o anotadas como una fracción, es decir, con una cantidad en el numerador y otra cantidad en el denominador. Bien, empecemos entonces con las funciones irracionales, o también conocidas como función con raíz. Veamos el primer ejemplo. Cabe aclarar que en este tipo de funciones, la cantidad que se encuentra dentro del símbolo de la raíz nunca deberá de ser un número negativo. Esto significa que solamente podemos colocar dentro del símbolo de la raíz solamente el 0 o valores positivos, dado que la raíz de números negativos no existe. Es decir, podemos obtener raíces cuadradas de puros números positivos utilizando una calculadora. Por ejemplo, raíz de 36 es 6, porque 6 por 6 al multiplicarse nos da 36. Raíz de 64 viene siendo 8, porque 8 por 8 al multiplicarse nos da 64. Pero ¿qué sucede cuando queremos obtener la raíz, por ejemplo, de menos 4? Como el número es negativo, al intentar obtener la raíz de menos 4 a través del uso de una calculadora, nos vamos a dar cuenta que la calculadora nos marca un error. Esto significa que en matemáticas
los números negativos no tienen raíz cuadrada. Bien, pues este tipo de funciones dentro de la raíz no permite tener números negativos. Solamente puede ser el número 0 o número mayores a 0. Es decir, solamente números positivos. Bien, veamos entonces la siguiente función. Se pide encontrar el dominio de la función y igual a raíz cuadrada de x menos 4. Bien, como podemos ver, pues tenemos un símbolo de raíz y como lo comentamos hace un momentito, la cantidad que se encuentra debajo del símbolo de la raíz nunca puede ser una cantidad negativa. Puede ser 0 o un número mayor a 0. Bien, por lo tanto, pues tomamos la función y igual a raíz cuadrada de x menos 4 y vamos a obtener analíticamente el dominio de la función. Bueno, cuando se trata de este tipo de funciones, donde podemos apreciar que es una raíz cuadrada y que dentro de la raíz tenemos una cierta cantidad, lo único que debemos de hacer es tomar lo que se encuentra dentro de la raíz y como esta cantidad no puede ser ningún número negativo, tenemos que considerar esta cantidad o 0 o mayor a 0. Por esa razón, anotamos lo siguiente. X menos 4 puede ser mayor o igual a 0, dado que pues no podemos utilizar números negativos. Bien, lo único que debemos de hacer para encontrar el dominio de este tipo de funciones es algo sumamente fácil. Solamente basta con tomar el número que no tiene letra, en este caso el número menos 4, y brincarlo. Brincarlo del lado izquierdo, brincarlo hacia acá, al lado derecho. Recordemos que aquí no hay ningún valor, dado que 0 no tiene un valor. No hay nada ahí, hay 0 elementos, 0 cantidades. Por lo tanto, pues podemos tomar el menos 4 y pasarlo a donde se encuentra el 0, dado que no hay ninguna cantidad. Hay que recordar que cuando en una inecuación y lo mismo en una ecuación, una cantidad la brincamos de un lado hacia el otro, pues será necesario cambiar el signo. De esta manera el menos 4, al brincarlo y pasarlo al lado derecho, de negativo pasa a ser positivo. Eso es todo lo que se tiene que hacer para poder encontrar el dominio de la función. Esto significa, este resultado que hemos encontrado, significa que esta función y igual a la raíz de x menos 4 solamente podrá tomar valores sobre el eje de las x o iguales a más 4 o mayores a más 4. Esto significa que entonces el dominio de la función son todos aquellos números sobre el eje de las x que pueden comenzar en más 4 y pueden ser mayores a 4. Es decir, podemos utilizar como dominio de la función el número más 5, más 6, más 7, más 8, más 9, etcétera, etcétera. Esto significa que el dominio de esta función solamente estará determinado para todos aquellos números a partir del más 4. Bien, con este sencillo paso podemos determinar el dominio de una función con raíz. Bueno, vamos a comprobar que esto es verídico, que esto es correcto.
Esto lo vamos a comprobar a través de la gráfica de la función. El objetivo de este video es solamente que tú aprendas a obtener, mediante este procedimiento, cuáles son los números que puede tomar el dominio de la función. Lo que vamos a ver a continuación, que es la gráfica, que es el dibujo de la función, pues no es tema de este video. Únicamente estoy presentando o voy a presentar la gráfica para que tú veas que esto que hicimos es correcto. Mas en este momento tú no estás elaborando gráficas, solamente este procedimiento para poder definir esto que le llamamos dominio de la función. Bueno, veamos la gráfica para esta función. Bien, recordarás que en la diapositiva anterior encontramos que el dominio de esa función solamente puede tomar valores a partir de 4 y valores mayores a 4. Te presento la gráfica de esta función. La gráfica está determinada por la línea en color rojo que, como podrás observar, se extiende arriba del eje de las X. Ve cómo la gráfica es infinita, se extiende hacia la parte de arriba y esta gráfica continúa. Ya aquí no aparece la parte restante de la gráfica porque es muy grande la gráfica, pero esta gráfica se va extendiendo infinitamente. Observa que donde hay gráfica hay dominio. Esto significa que la gráfica solamente aparece a partir del 4 hacia la derecha. Como podrás observar, solamente toma la gráfica valores mayores a 4. Aquí tenemos 5, 6, 7, 8, 9, 10, etcétera, etcétera. Vemos entonces que lo que hicimos en el paso anterior, cuando descubrimos que el dominio de esta función son aquellos valores iguales a 4 o mayores a 4, es cierto, dado que la gráfica solamente se extiende a partir del 4, cubriendo todos los números mayores a 4. Observa cómo los números menores a 4, me refiero a todo este lado, no hay gráfica. Aquí no existe gráfica. Y si no hay gráfica, no hay dominio de la función. Bien, veamos un ejemplo más. Ahora, en este ejemplo, vamos a obtener el dominio de esta función y es igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4. Bien, como lo comentamos en la función anterior, cuando tenemos una raíz, todo lo que va debajo de la raíz, toda esta cantidad que escribimos debajo del signo de raíz, nunca puede ser un número negativo. Siempre puede ser o 0 o un número mayor a 0. Esto significa que solamente podemos tener números positivos. Más 1, más 2, más 3, más 5, cualquier número positivo. Pero nunca un número negativo. Puede ser 0. 0 sí puede ser, pero no un número negativo. Bien, ¿cómo obtenemos el dominio de esta función? La función es y igual a la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 4. Procedemos de la siguiente manera. Tomamos solamente lo que está dentro del símbolo de la raíz, es decir, solamente vamos a utilizar x al cuadrado menos 4. Y esta cantidad que está debajo de la raíz no puede ser negativo. Por lo tanto, puede ser
igual a 0 o un número mayor a 0. Recuerda que este símbolo nos está indicando que toda esta cantidad o es igual a 0 o mayor a 0. Bien, cuando tenemos esto, es decir, la letra con un exponente al cuadrado y que ese exponente se encuentra restando a un número par, observa cómo este es un número par. ¿Cuáles son los números pares? Los que van de 2 en 2, me refiero a 2, 4, 6, 8. Entonces observa lo siguiente, la letra se encuentra elevada al cuadrado. El número que tenemos aquí es un número par y ambas cantidades se encuentran restando. Por lo tanto, a esto se le llama diferencia de cuadrados. La palabra diferencia significa que se están restando. Y podemos ver que efectivamente aquí aparece el signo menos, que nos indica que ambas cantidades se están restando. Por eso es diferencia. Cuadrado, porque tanto la letra como el número 4 tienen raíz cuadrada exacta. ¿Cuál sería la raíz de la letra? Es algo sumamente fácil. Toda letra que tiene exponente 2, su raíz solamente es quitarle el exponente, borrar este numerito, y al borrar este numerito, la raíz es la pura letra, es decir, la x. Por lo tanto, la raíz de x al cuadrado es x. Para el número 4, podemos utilizar una calculadora y podemos ver que la raíz del número 4 es 2. Dado que si tú multiplicas 2 por 2, obtienes 4. Bien, entonces esto se llama diferencia porque hay una resta de cuadrados porque tanto la letra como el número tienen raíz cuadrada exacta. Bien, cuando es este tipo de funciones como esta, x al cuadrado menos 4, hacemos lo siguiente. Vamos a factorizar x al cuadrado menos 4 utilizando una diferencia de cuadrados. Esto es sumamente fácil. Fíjate bien. Solamente tienes que abrir dos paréntesis. Observa que aquí tengo un paréntesis y juntito otro paréntesis. Entonces lo que hacemos es, para iniciar, abrir dos paréntesis juntos. Quedamos que la raíz de x al cuadrado solamente es la x. Pues bien, esa raíz de la letra, que es la pura letra, se escribe tanto en el primer paréntesis aquí, como también se escribe en el segundo paréntesis. Observa cómo la letra, que es la raíz de x al cuadrado, aparece aquí en el primer paréntesis, pero también aparece acá en el segundo paréntesis. A continuación, siempre, esto sucede siempre, el signo del primer paréntesis, este signo siempre deberá de ser positivo y el signo del segundo paréntesis siempre deberá de ser negativo. Así que aquí no hay pierde. Uno positivo y el otro negativo. Enseguida de cada uno de los signos vamos a escribir este número, tanto en el primer paréntesis como en el segundo, pero ese número lo obtienes con la raíz del número 4. La raíz del número 4 es 2. Por eso esta raíz aparece aquí y aparece acá. Vuelvo a repetir, puedes utilizar una calculadora y sacar raíz de 4, obteniendo como resultado 2. Bien, esto queda igual. Va a ser un valor mayor o igual a 0, dado que recuerda
que esto no puede representar números negativos. Bien, enseguida vamos a separar los paréntesis. Vamos a separar el primer paréntesis del segundo. Y vamos a trabajar con cada paréntesis de forma individual. Bien, separamos el primer paréntesis, es decir, x más 2. Pero solamente vamos a utilizar lo que se encuentra dentro del paréntesis. Me refiero a x más 2. Y esto lo vamos a seguir dejando igual, mayor o igual a 0. En este caso nos quedó una inecuación, una desigualdad como x más 2 mayor o igual a 0. Lo único que se debe de hacer es solamente tomar el número que no tiene letra y pasarlo del lado izquierdo, pasar este número al lado derecho. Recordando que cuando una cantidad se brinca de un lado hacia el otro, se le debe de cambiar el signo. Bien, por lo tanto, pues vamos a tomar el número más 2 y mira, lo vamos a brincar al lado contrario, quedando negativo. Por lo tanto, hemos encontrado una parte del dominio que nos dice que el valor de la letra X solamente pueden ser valores mayores o iguales a menos 2. Bien, enseguida vamos a tomar ahora el segundo paréntesis, me refiero a este paréntesis, pero solamente vamos a tomar lo que se encuentra dentro de él, es decir, x menos 2, que seguirá siendo igual a 0 o mayor a 0. Y vamos a proceder de idéntica manera como lo hicimos acá. Es decir, vamos a tomar el menos 2 y lo vamos a brincar al lado contrario. Recordando que debemos de cambiar el signo. Bien, pues con un simple brinco vemos que el menos 2 ahora se convirtió en más 2. Con esto hemos encontrado el dominio de esta función. Bien, el dominio quedará determinado por todos aquellos valores empezando en más 2 y mayores a 2. Me refiero a que solamente va a poder tomar el 2 o de ahí hacia arriba, como más 3, más 4, más 5, más 6, etc. Esto de un lado. Del otro lado, el dominio solamente va a tomar valores mayores o iguales a menos 2. Es decir, la gráfica va a recorrer del menos 2 hacia el lado izquierdo. ¿Qué números encontramos hacia la izquierda? Pues vamos a encontrar el menos 3, el menos 4, el menos 5, el menos 6, etc. Bien, para comprobar que estos resultados son correctos, te voy a mostrar la gráfica. Aunque una vez más te recuerdo que el objetivo ahorita de este video es solamente que a través de este procedimiento se encuentre el dominio, es decir, estos resultados, el dominio de la función. Ahorita por lo pronto no estamos graficando, pero vaya, te voy a presentar la gráfica como una manera de comprobar que estos dos resultados efectivamente son ciertos. Bien, veamos la gráfica de esta función. Acuérdate, valores mayores a 2 de un lado y del otro lado valores mayores a menos 2. Bien, veamos la gráfica. Bien, la gráfica de la función es esta. Si te acuerdas del dominio, quedamos que son números mayores a 2 de un lado, del lado derecho, mientras que del lado izquierdo, valores mayores a menos 2. Bien, refiriéndonos al lado derecho,
encontramos que el dominio son todos los números sobre el eje de las X mayores a 2. Podrás observar que la gráfica empieza en 2 y se va extendiendo hacia la derecha. Esto es infinito, esto puede continuar infinitamente. Y cada vez que se va extendiendo, va recorriendo valores en X. Por lo tanto, el dominio de esta función, por un lado, por el lado derecho, son solamente números mayores a 2, como 3, 4, 5, 6, 7, 8, etc. Ahora, del lado izquierdo, recordarás que del lado izquierdo, el dominio de la función nos quedó como valores mayores o iguales a menos 2. Esto significa que podemos empezar en menos 2 y de ahí en adelante valores mayores a menos 2. Es decir, la gráfica, si lo observas, se extiende hacia la izquierda y conforme la gráfica se va extendiendo, va tomando valores negativos mayores a 2, como menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, etc. Bien, el objetivo de presentarte la gráfica solamente es para comprobar que lo que hicimos en el análisis numérico es correcto. Bien, continuemos. Bien, ahora vamos a ver funciones racionales o también conocidas funciones de fracción. Este tipo de funciones, la cantidad que se encuentra dividiendo, es decir, el denominador, la cantidad que se encuentra por debajo, nunca debe ser 0, dado que la división de cualquier número entre 0 no existe. Vamos a suponer que tienes un número cualquiera, el primero que se te venga a la mente. Por ejemplo, se me viene a la mente el número 8. Si yo el número 8 lo trato de dividir entre 0 y uso una calculadora, al momento de dividir 8 entre 0, la calculadora me va a mandar un mensaje de error. Esto significa que la división de cualquier número entre 0 no es posible, no existe. Es algo parecido a que en la raíz cuadrada nunca podemos tener números negativos, solamente 0 o números mayores a 0. Bueno, pues algo semejante aparece en este tipo de funciones de fracción. La cantidad que se tenga por debajo de la línea de división no puede ser 0. Puede ser un número diferente de 0. ¿Cuáles son los números diferentes de 0? Pues podría ser más 1, más 2, más 3, más 4, más 5. O bien, del lado contrario, números diferentes a 0, del lado negativo, pues podría ser el menos 1, el menos 2, el menos 3, el menos 4, cualquier número negativo. Pero nunca en este tipo de funciones, la parte que se encuentra debajo de la línea de división puede ser 0. Bien, veamos un ejemplo. Queremos encontrar el dominio de esta función. Y es igual a 1 sobre x al cuadrado menos 17. Si observas, esta función viene escrita como una fracción. Recuerda que en las fracciones tenemos una cantidad arriba de la línea y otra cantidad debajo de la línea. A la parte superior, a esta parte de aquí, a esta cantidad, se le llama numerador. Y la cantidad que va por debajo se le llama denominador. Por lo tanto, pues en este tipo de funciones, la cantidad que va por debajo de la línea, es decir, el denominador, nunca puede ser 0. Es decir, cualquier número diferente a 0. Bien, veamos cómo obtener el dominio de esta función. Bien, aquí tenemos la función y es igual
a 1 sobre x al cuadrado menos 17. Vamos a tomar solamente, fíjate bien, solamente lo que se encuentra en la parte inferior de la función. Y esto lo vamos a indicar como diferente de 0, porque nunca puede ser 0. Bien, entonces fíjate bien, hemos tomado x al cuadrado menos 16 y lo hemos indicado que es diferente a 0. Recuerda que este símbolo en las desigualdades, en las inecuaciones, significa diferente a. Por lo tanto, x al cuadrado menos 17 es diferente a 0. Bien, veamos entonces qué vamos a hacer. Como observarás, esta cantidad es una diferencia de cuadrados. Recordarás que en la función anterior hablamos de ello, que se llama diferencia porque se están restando y que aparte de ser una diferencia, porque hay una resta, tanto la letra como el número tienen raíz cuadrada exacta. Recordarás que la raíz de x al cuadrado, simplemente lo que tienes que hacer es quitarle el cuadrado y dejar la pura letra. Por lo tanto, la raíz de x al cuadrado solamente es la x. Por otro lado, la raíz del número 16, utilizamos una calculadora y podemos ver que la raíz de 16 es el número 4. Por lo tanto, raíz de 16, 4, ya que 4 por 4 nos da 16. Por lo tanto, pues tenemos aquí una diferencia, vuelvo a repetir, porque se están restando de cuadrados, porque tanto la letra como el número tienen raíz cuadrada exacta. Por lo tanto, pues vamos a proceder a factorizar. Esto lo hicimos en la función anterior. Volvemos entonces a recordar. Cuando tienes una diferencia de cuadrados, lo primero que tienes que hacer es abrir dos paréntesis juntos. Observa cómo aquí tengo un paréntesis y junto a este paréntesis un segundo paréntesis. Ahora, obtenemos la raíz de la letra. Recuerda que la raíz de la letra es simplemente la letra sin el exponente. Bueno, pues esa raíz se escribe tanto en el primer paréntesis como en el segundo paréntesis. Enseguida de cada letra debemos de escribir un signo. Pero pues recuérdalo, el primero siempre es positivo y el segundo siempre será negativo. Esto siempre debe de ser así. Primer paréntesis positivo, segundo paréntesis negativo. A continuación, con una calculadora, obtenemos la raíz de 16, que es 4. Esa raíz se anota tanto en el primer paréntesis aquí, como acá en el segundo paréntesis. De esta manera nos quedó dos paréntesis, uno con x más 4 y pues el otro con x menos 4, y ambos deben ser diferentes a 0, porque recuerda que en este tipo de funciones toda esta cantidad no puede ser 0. Bien, lo que vamos a hacer a continuación, vamos a separar los paréntesis y de manera individual vamos a trabajar primero con este paréntesis y después con el segundo paréntesis. Bien, veamos. Bien, esto es lo que nos quedó en el paso anterior. X más 4 en el primer paréntesis y x menos 4 en el segundo. Y todo esto es diferente a 0. Correcto. Entonces tomamos el primer paréntesis, es decir, solamente lo que se encuentra dentro, que en este caso es x más 4, y lo seguimos manteniendo diferente a 0. Esto no cambia.
lo dejamos igual y solamente tomamos lo que está dentro del paréntesis, x más 4 diferente a 0. Pues bien, para poder encontrar el dominio en esa parte, simplemente vamos a tomar el número 4 más 4 y pues fíjate que lo vamos a brincar al lado derecho pasando de positivo a negativo. Listo. Aquí ya lo hemos brincado. El 4 pasó acá y de positivo quedó negativo. Por lo tanto, hemos encontrado una parte del dominio que nos dice que los números que puede tomar la letra X van a ser cualquier número que sea diferente a menos 4. Es decir, puede tomar cualquier número, cualquiera, pero el menos 4 no. Debe ser diferente a menos 4. Bien, enseguida pues tomamos ahora el segundo paréntesis, es decir, lo que está dentro del segundo paréntesis, x menos 4, y lo igualamos, o lo hacemos, perdón, diferente a 0. Procedemos de la misma manera que en el paréntesis anterior. Vamos a tomar el número menos 4 y lo vamos a brincar al lado contrario. Recordando que de negativo, al brincarlo para acá, quedará positivo. Bien, listo, lo hemos brincado. Por lo tanto, encontramos que el dominio, la otra parte del dominio, son todos aquellos números que son diferentes a más 4. Esto significa que de un lado, del lado derecho de este lado, puede tomar cualquier valor en x, pero nunca va a poder tomar el más 4. Esto lo debemos de entender como cualquier valor de x, pero que sea diferente a 4. Podemos tomar el más 5, el más 6, el más 7, o del otro lado podemos tomar el más 3, el más 2, el más 1, pero nunca podemos tomar el más 4. Del lado contrario sucede lo mismo, podemos tomar cualquier número menos el menos 4. Bien, con este procedimiento hemos encontrado con estos dos resultados cuál será el dominio de esa función. Pero para comprobar esto, te voy a mostrar la gráfica. Y bueno, nuevamente te vuelvo a insistir, el objeto de este video no es graficar, sino solamente es que te des cuenta cómo obtener el dominio de este tipo de funciones. La gráfica únicamente te la voy a presentar como una evidencia de que esto es correcto. Bien, veamos entonces la gráfica de esta función. Bien, ya tenemos la gráfica de esta función. Como podrás ver, pues es una gráfica un tanto cuanto extraña. Observa que toda esta línea que aparece en color como azul se extiende hacia acá, casi va tocando al eje de las X y sube. Aquí hace una curva y sube. Pero observa cómo también aquí en medio tenemos la gráfica. Observa que va subiendo. Aquí hace una curva, se mantiene muy pegadita al eje de las X y vuelve a bajar. Del otro lado, observa cómo esta curva viene casi coincidiendo con el eje de las X, llega aquí a un valor y empieza a formar una curva y de repente se va hacia arriba. Recordarás que el dominio de esta función fueron cualquier número menos el número más 4 y el número menos 4. Observa con mucha atención cómo aquí en el valor más 4, observa, no hay gráfica. Pon atención y ve cómo el más 4 es esta línea que va pegadita a la gráfica, pero aquí en el valor de 4 no aparece ninguna porción de gráfica, por lo tanto este valor no lo puede tomar el dominio. Ahí aparece un espacio en blanco, muy pequeño, pero hay un espacio en blanco. Del lado contrario, por igual. Recordarás que del lado izquierdo, el dominio puede ser cualquier número negativo menos el menos 4. De igual manera, observa cómo el menos 4 tampoco es tomado por la gráfica.
Sí, ciertamente la gráfica va muy pegadito a esa línea de -4, pero en ningún momento la debe de tocar. Bien, las gráficas nos sirven para poder comprobar si el análisis numérico que llevamos a cabo es correcto. Continuemos. Bien, veamos la siguiente función, que también es de tipo racional, es decir, como una fracción. La gráfica que tenemos ahora es y es igual a 1 sobre raíz cuadrada de x menos 2. Pues bien, recordarás que en este tipo de funciones indicadas como una fracción, la cantidad que va por debajo de la línea de división no puede ser 0. Tiene que ser un número o 0 o mayor de 0. Bien, pues entonces tomemos la función y es igual a 1 sobre raíz cuadrada de x menos 2. Para poder encontrar el dominio de esta función, solamente tomaremos lo que se encuentra en la parte inferior de la función. Y en este ejemplo es una raíz cuadrada. Y para ello se tomará lo que se encuentra dentro de la raíz y la vamos a hacer mayor o igual a 0, porque recuerda que este número no puede ser 0. Bien, tomamos lo que se encuentra debajo de la raíz, x menos 2, y la vamos a indicar que ese número o esa cantidad tiene que ser un número mayor a 0. Por un lado, mayor a 0 porque en este tipo de funciones, como fracción, no puede ser 0. Y por otro lado, como es una raíz, recordarás que ya lo comentamos, que una raíz no puede ser de un número negativo. Por esa razón, aquí estamos de alguna manera cumpliendo con una doble función. Por lo tanto, x menos 2 es mayor a 0. Bien, pues es muy fácil encontrar el dominio de este tipo de funciones que aparentemente se ven muy complicadas, pero vamos a ver que no lo son. Bueno, pues basta con tomar el menos 2 y brincarlo al lado contrario, recordando que cuando este número lo brinquemos hacia acá, se le cambia el signo. Listo. Ve cómo el menos 2 brincó, de la izquierda pasó a la derecha, pero de ser negativo ahora se convierte en positivo. De esta manera, pues podemos definir que el dominio de esta función son todos los números sobre el eje de las x mayores a más 2. ¿Sí? Aquí no lo está indicando. Todos los valores de x mayores a más 2. Recuerda, de este lado es mayor y de este lado es menor. Y debemos de entenderlo así. Todos los x mayores a más 2. ¿Cuáles son los valores mayores a más 2? Pues es fácil comprenderlo. Son el más 3, el más 4, el más 5, el más 6, etc. ¿Sí? Estos son valores, digamos, infinitos, no tienen un fin. Podemos llegar hasta números demasiado grandes y poder continuar. Bien, hemos encontrado entonces el dominio de esta función. Bien, comprobemos esto mediante la gráfica. Bien, en el paso anterior encontramos que el dominio para esta función son todos aquellos valores mayores a 2. Por lo tanto, observa la gráfica, esta línea en color verde, esta línea un poquito más oscura, viene siendo la gráfica de esta función. Ve, te la estoy señalando con el puntero, con este láser, por donde pasa la gráfica. Observa que la gráfica se empieza a extender, empieza a aparecer gráfica a partir del número 2 hacia la derecha, es decir, valores mayores a 2, como en este caso el más 3, el más 4, el más 5, el más 6, el más 7, el más 8, etcétera, etcétera. De este lado no hay gráfica, y si no hay gráfica,
no hay dominio de la función. Bien, vemos entonces que lo analizado anteriormente es correcto. Bien, veamos el siguiente ejemplo. De la misma manera tenemos una función de tipo fraccionaria, de tipo racional, en donde en la parte superior tenemos una cantidad y en la parte inferior otra cantidad. Nuevamente te recuerdo que cuando la función es en forma de fracción, la cantidad que se encuentra debajo de la línea, todo esto, nunca puede ser 0. Siempre debe de ser un número distinto o diferente a 0. Bien. Ok, pues vamos a tomar la función y igual a 2x sobre x menos 3 elevado al cuadrado. Para determinar el dominio de la función, solamente se tomará el denominador, es decir, la cantidad que se encuentra por debajo de la línea de división, y esta se va a hacer diferente a 0. Observa, hemos tomado el paréntesis x menos 3 elevado al cuadrado diferente a 0. Te preguntarás, bueno, ¿por qué en las anteriores solamente tomó lo que está por dentro del paréntesis y aquí aparte está tomando el paréntesis y este numerito? Pues precisamente por eso, porque este paréntesis tiene este numerito al cual se le llama exponente. Y cuando un paréntesis lleva un exponente, pues ahí en ese caso sí se toma toda la cantidad con todo y paréntesis y el exponente. Y en este caso, pues ya quedamos que no puede ser 0, debe de ser un número diferente a 0. Bien, nos quedó esto. Ahora, esto que ves aquí se llama binomio al cuadrado. Binomio porque son dos términos. Ve, primer término es la x y segundo término es el 3. Por eso se le llama binomio. Binomio significa dos cantidades. Binomio al cuadrado. Al cuadrado porque el binomio, que es todo esto, se encuentra elevado al cuadrado. Bien, para poder encontrar el dominio de este binomio al cuadrado, tenemos que proceder de la siguiente manera. Tenemos que desarrollar este binomio al cuadrado. Pon mucha atención para que veas cómo se desarrolla el binomio. Fíjate bien, esta primera letra, siempre la letra que se tenga al principio, quedará elevada al cuadrado. Por eso esta x queda elevada al cuadrado como aparece aquí. Enseguida vamos a multiplicar, fíjate bien, este signo negativo se baja acá. El signo que tenga el binomio se escribe abajo. Si es negativo, baja el negativo. Si hubiera sido positivo, bajamos el positivo. Sí, el signo que tengas aquí, simplemente lo vas a recorrer hacia acá abajo. Si es positivo, queda positivo. Si es negativo, queda negativo. Bien, para encontrar este término, simplemente debes de multiplicar este numerito lo multiplicas por el que está adentro y lo que te da enseguida por la letra. Fíjate bien, 2 por 3, 6. 6 por x, 6x. De esta manera encontramos el segundo término. Enseguida, pues lo que vamos a hacer es anotar el signo. Este signo siempre será positivo. Acá recuerda que el signo que tenga aquí el binomio es el signo que bajas y acá el último signo, este signo, siempre debe de ser positivo. Por último, para encontrar el número 9,
Solamente vas a tomar este número y lo vas a elevar al cuadrado, como lo hicimos con la letra. 3 al cuadrado. 3 al cuadrado es como multiplicar 3 por 3, lo cual te da 9. Y esto lo vamos a hacer diferente a 0, porque recuerda que en este tipo de funciones la cantidad que va por debajo de la línea de raíz nunca puede ser 0. Bien, llegamos a esta parte y ahora tenemos lo que se conoce como un trinomio. Trinomio porque fíjate que ahora son 3 términos. 1, 2 y 3. Por eso se le llama trinomio. 3 términos. Bien, pues este trinomio ahora lo vamos a factorizar. Pon atención para que veas cuál es el proceso de la factorización. En primer lugar, es algo semejante a la diferencia de cuadrados. En primer lugar, abrimos dos paréntesis, 1 y pegadito a este paréntesis 2. Dos paréntesis pegaditos vacíos. Los vamos a llenar. Bien, ¿cómo llenamos estos paréntesis? En primer lugar, sacamos la raíz cuadrada de la letra. La letra se encuentra elevada al cuadrado. Recordarás que ya lo vimos en la función anterior. La raíz de la letra elevada al cuadrado, simplemente debemos hacer, lo único que debemos hacer es quitarle el cuadrado y dejar la letra. Por lo tanto, la raíz de x al cuadrado es la x, la cual se escribe tanto en el primer paréntesis aquí como en el segundo paréntesis. Bien, como podrás observar, después de cada letra aparece un signo aquí y aparece un signo acá. ¿Cómo encontramos esos signos? Bien, de la siguiente manera. El signo que tú tengas en el segundo término, este signo, es el mismo signo que tú vas a recorrer aquí. Observa cómo es negativo y seguimos bajando el negativo. Vamos a suponer que este, en vez de negativo, hubiera sido positivo. Bueno, pues el signo positivo que hubiera tenido aquí, lo hubiera bajado acá. ¿Sí? No lo olvides. Este signo siempre será el signo que tenga el segundo término, en este caso menos. Para el segundo paréntesis, el signo que vamos a escribir aquí lo encontramos, observa bien, multiplicando este signo por este otro. Menos por más, menos por más, menos. Bien, de esa manera hemos definido tanto el signo del primer paréntesis como pues el signo del segundo. Ahora, aquí debemos de escribir un número y acá también. Aquí ya los tengo, pero vamos a suponer que no tuviera el 3 ni aquí ni acá. ¿Cómo sé qué números voy a escribir aquí y acá? Bueno, lo primero que debemos de hacer es observar si estos signos nos quedaron iguales. Si los signos resultaron iguales, pon atención, vamos a buscar dos números de manera mental, dos números que multiplicados nos den 9, que nos den este número, y que sumados nos den 6. ¿Sí? Entonces te pones a buscar dos números que multiplicados me den 9 y que al mismo tiempo sumados me den 6. ¿Cuáles son esos números? Pues 3 y 3. Porque si tú multiplicas 3 por 3, obtienes 9. Y si tú sumas 3 más 3, te da 6. De esta forma, hemos obtenido lo que va dentro de cada paréntesis y sigue quedando diferente a 0. A continuación vamos a hacer algo que ya viste, que es separar signos. Primero
vamos a tomar el primer paréntesis y lo vamos a hacer diferente a 0. Y enseguida vamos a tomar el segundo paréntesis y lo vamos a hacer diferente a 0. Bien, recordarás que esto fue lo que nos quedó en el paso anterior. Entonces tomamos el primer paréntesis, es decir, lo que está dentro, y lo hacemos diferente a 0. Y ahora pues ya es muy fácil, te darás cuenta que solamente vamos a tomar el menos 3 y lo vamos a brincar al lado derecho, cambiándole el signo. Bien, lo brincamos y entonces esto nos quedó que x es diferente a más 3. Si tomamos el segundo paréntesis, observa que son iguales, ambos paréntesis son iguales, pues si lo tomamos va a ser lo mismo, vamos a repetir esto. Por lo tanto, pues cuando los paréntesis son igualitos, basta solamente con tomar uno de los dos y llevar a cabo esta operación. Por lo tanto, hemos encontrado que el dominio de esta función son todos aquellos números que son diferentes a más 3. Esto significa que puede ser cualquier valor sobre el eje de las x menos el número más 3. Bien, comprobemos esto con la gráfica de la función. Esta es la gráfica de la función. Observa cómo la gráfica viene aquí, junto al eje de las x, aquí empieza a subir y se empieza a extender hacia la parte superior. Del lado derecho, observa cómo la gráfica aquí viene bajando, hace una curva y continúa casi paralela al eje de las y. Observa que el dominio puede ser cualquier número diferente de 3, es decir, 3 no puede ser. Si buscamos la división número 3, aquí la vamos a encontrar. 1, 2 y 3. Observa esta línea. Si esta línea la vamos recorriendo y la vamos extendiendo hacia arriba, pues sobre esta línea jamás tocará la gráfica. Esta línea jamás será tocada por la gráfica. Por esa razón, el dominio para esta función puede ser cualquier número, cualquiera, menos el más 3, dado que la gráfica nunca, absolutamente nunca, va a pegar con la línea más 3. Bien, espero que a través de estos ejemplos te haya podido ayudar a comprender, a entender cómo poder obtener el dominio de la función a través de un análisis numérico sin el uso de la gráfica.